Juan capítulo 20. Vamos a tomar dos textos y vamos a tomar también Juan capítulo 20, verso 17 y vamos a tomar Apocalipsis capítulo 3. Juan capítulo 20, verso 17 y Apocalipsis 3, 12. Vamos a leer el primero. Juan 20, 17 y Apocalipsis 3, 12. El primer texto dice: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve y di a mis hermanos: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Están allí? Amén. Juan 20, 17. Y el otro texto es Apocalipsis capítulo 3, verso 12. Dice: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Vamos a orar, que vamos a cumplir el mandamiento que dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, lo hagamos todo en el nombre del Señor Jesús, dando gloria a Dios Padre por medio de Él. Oremos. Señor Jesús, gracias te damos, mi Dios, Señor, por permitirnos en esta tarde, Señor, estar reunidos aquí, Señor Jesús. Mi Dios, para aprender un poquito más de usted, Señor, de su sabiduría, de su palabra, Señor Jesús. Padre Santo, sea usted, mi Dios, ayudándonos, Señor Jesús. Mi Dios, capacitándonos, Señor Jesús. Gracias te damos, mi Dios. Amén y amén. Bueno, vamos, mis hermanos, a mirar ese verso bíblico de Juan capítulo 20, verso 17. Hoy vamos a ver, no ha llegado la hermana que nos va a ayudar aquí con el material escrito, no ha llegado. Debe estar sacándolo, me imagino, porque pues la verdad, ayer se lo envié tarde en la noche. Pero yo creo que nosotros como pentecostales, como unicitarios, tenemos una doctrina totalmente distinta al 90% de las doctrinas que hay en el mundo. ¿Sí o no? Las doctrinas mayoritarias, ¿cuáles son? ¿Cuáles son doctrinas mayoritarias? Vamos a hablar de doctrinas. ¿Cuál sería una? Es una doctrina mayoritaria. Testigos de Jehová es una doctrina mayoritaria. Hay una cantidad de testigos de Jehová en el mundo. ¿Sí o no? Otra doctrina, ¿cuál sería? Los católicos, una doctrina mayoritaria. ¿Cuál otra sería? Mormones, no son tan mayoritarios, pero sí. ¿Los qué? Los trinitarios. Hay dos clases de trinitarios. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían? Dos clases de trinitarios hay. Trinitarios católicos, trinitarios evangélicos. ¿Sí o no? Ambos son trinitarios. Ambos son trinitarios. Cuando nosotros analizamos un poquito dentro de la historia, lo que se llama el cristianismo, vamos a encontrar que en la historia nos dice que la iglesia primitiva, vamos a hablar de la iglesia de la Biblia, esa iglesia, la iglesia apostólica, predicaba solamente un Dios, es uno, ¿sí o no? Por ejemplo, a Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 3, verso 30, Gálatas 3:20, dice, ¿cuánto es Dios? Dios es uno, porque Dios es uno y Él juzgará, dice por allá en la carta a los Romanos. Habla de que es un único Dios, por ejemplo, Pablo lo dice en 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 17, único Dios. Dice allí, 1 de Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria, poder, potencia por los siglos de los siglos.
Cuando nosotros analizamos el verso, por tanto al Rey de los siglos, inmortal e invisible, ¿a quién se refiere? A Jesús. A Jesús. ¿Por qué se refiere a Jesús? Mire, cuando nosotros explicamos el verso, tenemos que saber por qué explicarlo. Tenemos que leer el contexto próximo. El verso 15 dice, literalmente dice allí, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios. Entonces, nuestra doctrina es totalmente diferente a los de ellos. Después de los apóstoles vienen alguien que se llaman los padres apostólicos. Y ellos predicaban igual que los apóstoles. Igual que los apóstoles. Dios es uno, único, solo. Dios fue manifestado en carne, el Dios de los profetas. ¿Sí? Igual que predicaban los apóstoles, lo mismo predicaron ellos. Pero la historia nos dice que en el año 380 el cristianismo se parte en dos. El cristianismo se parte en dos. Se convierte en una facción poderosa en manos del Imperio Romano y otra facción muy débil, que es lo que cuando usted lee la carta, las 7 cartas a las iglesias, el Señor le dice a uno de ellos, pero tú dices que tú eres pobre, ¿no? Tú eres débil. Si usted lee allí, no se refiere a la debilidad o a la pobreza en cuanto a dinero, sino se refiere en cuanto a números. La iglesia comenzó a disminuir. ¿Por qué? Porque comenzó a ser la iglesia mayoritaria, que era la iglesia del nombre, porque eso lo escribe Tertuliano en el año 200, dice que la iglesia mayoritaria dentro de lo que se llamaba el Imperio Romano era la iglesia del nombre. Esta iglesia, la iglesia que predicaba que Dios es uno, único y solo, que Jesucristo es el único Dios, era la iglesia mayoritaria. Pero al venir el Imperio Romano y en un edicto llamado el Edicto de Tesalónica, parte la historia del cristianismo en dos y la doctrina de la Trinidad coge fuerza. ¿Por qué? Porque estaba amparada por el Imperio Romano y el Imperio Romano dice, desde ahora en adelante todos debajo del imperio se llamarán cristianos católicos. Cristianos católicos. Y comenzaron a predicar la doctrina de la Trinidad. Últimamente han salido Biblias donde anota a pie de página Mateo 28:19, dice que el texto fue agregado posteriormente en la comunidad primitiva. Por eso sabemos que Mateo 28:19 es un texto apócrifo, adulterado. Dice literalmente, fue agregado. Literalmente dice, el texto fue agregado posteriormente o fue introducido posteriormente. Entonces, dentro de la historia del cristianismo tenemos trinitarios, hay dualistas. ¿Quiénes son los dualistas? ¿Quiénes son los dualistas? Bueno, puede ser, pero ¿quiénes son? El dualismo es lo inverso a la Trinidad. La Trinidad dice que hay 3 personas divinas, un Dios verdadero. El dualismo dice que hay 2 personas divinas, un Dios verdadero, y que el Espíritu Santo es la unión entre el Padre y el Hijo que viene al creyente. Bueno, lo que dicen que hay 3 personas divinas, un Dios verdadero. Bueno, cuando nosotros conversamos y vamos a evangelizar estas personas, vamos a evangelizarlas, es muy notorio que lo primero que le preguntan a uno es, ¿usted a cuál iglesia va? Ayer me sucedió ese caso, una señora que estaba haciendo una fila para sacar un examen de mi mamá, me mira y comienza a dialogar conmigo y me dice, hay que tener paciencia, había que esperar hasta las 11:30, eran las 9 apenas, hay que tener paciencia. Y dije, sí, claro. Sí, porque uno como hijo de Dios, bueno, sí. Le dije, sí, claro. Porque en esta vida nada sacamos. Sí, señora. Le dije, la corrijo, a Cristo. Sacamos a Cristo. Ah, usted es cristiano, sí. ¿De cuál iglesia? Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, ¿ven? Y tiene algo que decirme. Bueno, y comenzó a evangelizarme ella. Pero al comenzar yo a disertar con ella sobre la Biblia, el verso que me sacó fue, o lo que me sacó fue, entonces si Jesús, como usted dice, es el único Dios, entonces ¿por qué oraba? ¿Por qué llamaba a Dios su Dios y Padre? Si Él es el único Dios, como usted dice, entonces ¿por qué oraba?
¿por qué llamaba a Dios Dios? ¿Por qué lo llamaba a Dios? ¿Por qué? Eso es lo que vamos a ver aquí en base a estos dos versos. ¿Por qué Jesús, si es el único Dios, oraba y llamaba a Dios su Dios y Padre? Usted como evangelista, yo como evangelista tenemos que darle respuesta a estas personas. No podemos quedarnos en el decir, después le traigo la respuesta, después, o espere yo le pregunto a mi pastor, o espere yo le pregunto al líder, a ver cómo vamos a poder responder esto. No, nosotros tenemos que tener la capacidad de responder este cuestionamiento. Si yo le pregunto a ustedes, a ver, ¿quién me quiere responder? ¿Jesús es el único Dios, sí o no? Amén. ¿Jesús es el único Dios? Amén. ¿Sí o no? ¿Jesús es el único Dios? Entonces, si es el único Dios, ¿por qué oraba? ¿Por qué? A ver, vamos a mirar. ¿Por qué Jesús, si es el único Dios, oraba? Porque él se hizo carne, hombre como nosotros. Bueno, muéstremelo en la Biblia. ¿Por qué? ¿Cómo mostraría usted eso en la Biblia? Hay que demostrarlo en la Biblia. A ver, otro que me lo pueda demostrar. Si Jesús es el único Dios, ¿por qué oraba? Me lo demuestra. Estamos evangelizando. Demuéstrame por qué Jesús es el único Dios, ¿por qué oraba? Muéstrame la cita. Primera Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne. Sí, pero sí, Dios, si es el único Dios, entonces ¿por qué oraba? Porque leímos un texto, dijo, suba a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué oraba? ¿Por qué llamaba a Dios Dios? Entonces no es el único Dios, porque si Él es Dios y sube a Dios, entonces Jesús no puede ser el único Dios. Y pues en él estaba toda la plenitud de la deidad, de la divinidad de Dios. Sí. Él era 100% humano como hombre y 100% divino como Dios. ¿Pero Él por qué oraba? Porque él era un hombre, Ajá. ¿sí? Pues en su naturaleza necesitaba fortalecerse del espíritu. O sea, en su naturaleza necesitaba fortalecer el espíritu. ¿Cuál espíritu? O sea, Dios mismo estaba Ajá. dentro de él, pero él nos enseñaba, ¿sí? O sea, Dios estaba dentro de él, pero entonces no era Dios entonces. Sí, claro. Pero entonces si era Dios, ¿por qué Dios va a estar dentro de él? Pues porque él era 100% humano, él era Sí, un hombre, sí. él era un hombre normal, ¿sí? Entonces, como hombre, iba Ajá. a necesitar fortalecer. Como hombre necesitaba fortalecer. ¿Ah? Dale. Entonces miremos esto. Aquí está la guía, ahorita se las paso. Gracias, hermano. Miremos esto, como el hermano nos dice que para explicar que Jesús es Dios y oraba a Dios, era porque necesitaba fortalecerse como hombre. ¿Usted ve por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? Era espíritu. Dios era espíritu. Humanamente. O sea, que Dios es espíritu y entonces no era Dios. Él no era el Dios espíritu. No, era Dios. ¿Y entonces por qué oraba? Seguía siendo Dios. ¿Pero por qué oraba? Porque él no tenía que orar, enseñarnos a nosotros a orar. Esta es la respuesta más, la que nosotros más usamos, porque nos dio ejemplo. Esa es la respuesta que más usamos, no porque nos dio ejemplo, dicen algunos. A ver, vamos acá, por acá atrás, vamos por acá atrás. ¿Por qué Dios oraba? Si Jesús es Dios, el único Dios, ¿por qué oraba? Porque ya que, como decía el hermano, por la manifestación en carne, entonces él sentía ese deseo de orar. O sea, por la manifestación en carne sentía el deseo de orar. Por acá. Recuerda que estamos evangelizando. Porque él oraba, él se comunicaba él oraba para transmitir este mensaje a las demás personas, de dejar su enseñanza, que había que orar
y para poder comunicarse con Él. Había que orar para poderse comunicar con Él. Bueno, a Paola, estamos evangelizando, tranquilos que estamos evangelizando. ¿Por qué Jesús, si es el único Dios, oraba? ¿Cómo le explicaríamos esto a uno de por ejemplo, de la Bethesda? ¿Cómo le explicaríamos? Pues como dice el hermano, ¿no? Él era Dios humanamente y tenía la necesidad espiritualmente. Porque tenía necesidad espiritualmente de orar, porque nos dio ejemplo. Bueno, la respuesta es ninguna. Ninguna de las anteriores. Ninguna. Vamos a mirar por qué. No, estamos aprendiendo. No se sientan incómodos, estamos aprendiendo. ¿Por qué entonces oraba? Mire, nosotros no podemos, la Biblia dice en la primera carta de Pedro, en la segunda carta de Pedro dice, ninguna profecía de la Biblia es de interpretación privada. Nosotros no podemos dar interpretaciones privadas a los acontecimientos que hizo el Señor Jesús. No podemos, primeramente. Entonces no podemos hablar, y Pedro también dice, no podemos hablar. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Hay que hablar es conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? No es que Jesús nos dio ejemplo para orar, no. No es que Jesús tenía necesidad de orar, no, tampoco. Tampoco. Vamos a mirar por qué. Lo primero que nosotros tenemos que decir a la gente es, no podemos salirnos del mandamiento bíblico. O sea, yo no puedo decir que Jesucristo es Dios y oraba a Dios porque era otra persona diferente y divina que le oraba a otra persona diferente y divina. Eso es salirse de lo que dice la Escritura. Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y Pablo dice, no podemos pensar más allá de lo que está escrito. No se puede pensar más allá de lo que está escrito. Las citas que tomé, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, ahí dice Pablo, para que aprendáis de nosotros a no pensar más allá de lo que está escrito. Primera Corintios 4:6, perdón. No podemos pensar más allá de lo que está escrito. Y en lo que está escrito nos dice literalmente, primeramente que Dios es espíritu, su naturaleza es espíritu. Y numéricamente, ¿cuántos son? Uno. Y el mandamiento, el primer mandamiento, ¿cuál es? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Y es uno por qué? ¿Ah? Eso está en Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Y está en Marcos capítulo 12, verso 28 al 32. Se le acerca un escriba y le dice al Señor, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Él le dice, ¿qué le dice? ¿Cuál fue la respuesta? Ajá. Uno es. ¿Y es uno por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es uno? Porque no hay más. Al Señor digámoslo así, le faltó decir eso. Pero digámoslo, lo hizo intencionalmente. ¿Por qué? Porque se le acerca el escriba y le dice, el verso 32, Marcos 12, 32, se le acerca el escriba y le dice, Maestro, ¿verdad has dicho que Dios es uno? ¿Pero por qué? Y no hay otro además de Él. Y eso es lo mismo que dice Deuteronomio 4, 35 y 39. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro además de Él. Entonces, cuando nosotros vamos a abordar a la persona y la persona nos pregunta acerca de esto, pues lo primero que hay que decirle, venga, no podemos salirnos de qué, de las Escrituras, del mandamiento bíblico.
O sea, usted no me puede decir a mí que Jesucristo es otra persona divina que le oraba a otra persona divina, o que Jesucristo era el Dios Hijo que le oraba o subía al Dios Padre. Suba a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. No puede ser, es imposible, porque si yo pienso de esa manera, estoy transgrediendo el mandamiento. Estoy pensando más allá de lo que está escrito. ¿O no? ¿O no? ¿Sí o no? Es lo primero que le tengo que decir a la persona. Lo primerito que hay que decirle a la persona es: amigo, amiga, lo primero que usted tiene que saber es que Dios es uno y no hay otro además de Él. ¿Y por qué no hay otro además de Él? Porque antes no fue formado otro Dios en Abraham. Dice Isaías. ¿Isaías en qué texto? 44. 43, verso 11. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Isaías 43, 11. Antes de mí, dime. Dígame. ¿Por qué Jesús oraba? ¿Ah? Entonces, ¿por qué Jesús oraba? Eso vamos a hablarlo. Precisamente eso es lo que estamos hablándolo. Entonces, es imposible que haya otra persona divina coigual o semejante a Dios, porque es que no hay. ¿Ya? ¿Quién tiene por allí la Biblia a mano? Primer libro de Crónicas 17:20. ¿Qué dice San Judas? El único Dios y el sabio Dios. Ajá. ¿Quién es ese? Judas. San Judas. Ajá. ¿Pero qué dice? No, es que no tengo. O sea, no hay otro además de él, porque en estos textos que vamos a leer dice que, y Primera Reyes 8:60 también. Primer libro de Crónicas 17:20. ¿Qué dice? Dice: Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. Jehová, no hay semejante a ti. Y Primera de Reyes 8:60. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Amén. Pues no hay otro. Si usted lee esto y también Jeremías 10:6. ¿Quién lee Jeremías 10:6? ¿Quién lee Jeremías 10:6? Jeremías 10:6. ¿Quién lo lee? Por eso nosotros tenemos que empezar explicando a la gente que Dios es uno. ¿Y es uno por qué? Compuesto. La persona que ayer me decía, sí, es que Dios es uno, pero le pregunto, ¿Dios es uno compuesto o absoluto? Porque ellos dicen que Dios es uno. ¿Compuesto o absoluto? Es un uno absoluto, porque no hay otro además de Él, no hay semejante a Él. Jeremías 10:6. No hay semejante. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. No hay semejante, entonces no hay otro. Entonces, lo primero que tenemos que decirle a la gente es, mire, amigo, amiga, no podemos traspasar el mandamiento. No podemos traspasar el mandamiento. El mandamiento bíblico dice que Dios es uno, y es uno porque no hay otro además de Él. No hay otro además de Él, ¿a dónde? Ni arriba en el cielo. ¿Y dónde más? Ni abajo en la tierra. ¿Por qué no hay otro además de Él? Porque no hay semejante a Él. No lo hay. Entonces no puede ser que Jesús oraba a Dios porque Él sea Dios, que oraba a otro Dios, o sea Dios que juntamente oraba a otra persona divina. Es imposible, porque la Biblia no acepta eso. La Biblia no lo acepta. Ahora, tampoco lo hizo Jesús por darnos ejemplo. Tampoco lo hizo por darnos ejemplo. Tampoco lo hizo que porque Él necesitaba orar. Tampoco. ¿Tendrá Dios necesidad de orar? ¿Tendrá Dios necesidad de orar? ¿No? ¿Tendrá necesidad de orar? ¿Qué dicen ustedes? No. Pero vamos a ver por qué lo hizo. Vamos a mirarlo en la Biblia, por qué lo hizo literalmente. Vamos a mirar algo. Vamos a leer el Salmo 89. Hay una parte aquí que me llama la atención. Este es un salmo profético, un salmo mesiánico.
Salmo 89, verso 33 y verso 34. Mire que lo que el Señor hizo, lo que Él dijo, no podía transgreder esto. Mire lo que dice. Este es un salmo acerca de Jesús. Salmo 89. Pero observemos lo que dice aquí, verso 33. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. A pesar de que venía el Cristo, Dios dice allí que no iba a falsear, ¿qué? Su verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Ah? Que Él es uno. Esa es su verdad. Y que es uno porque no hay otro además de Él. ¿Dónde sabemos eso? Libro de Marcos, capítulo 12, verso 28. Esa es la verdad. Allí usted encuentra cuál es la verdad. Marcos 12, 28. El que lo quiera leer lo puede hacer. Y si voy muy rápido me dicen, hermano, va muy rápido. Marcos 12, 28. Ahí vamos a encontrar cuál es la verdad. Es decir, a pesar de que venía el Cristo, la Biblia dice que no iba ¿qué? Dios no iba a falsear su verdad. ¿Quién lo lee, por favor? Marcos 12, 28. ¿Quién lo lee? A ver. 11:28. 12, 28 al 32. Acercándose cada uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas las fuerzas con todas las fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor de estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Que él es el único Dios. ¿Qué? ¿Pero cuál es la verdad? Léalo de nuevo, 32. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Que uno es Dios. ¿Verdad has dicho? Que uno es Dios. ¿y qué? Y no hay otro fuera de él. Y no hay otro además de él. Esa es la verdad. Simple y sencillo. Entonces dice aquí que cuando viniese el Cristo, dice, no falsearé mi verdad. Eso no se puede falsear. No se puede adulterar. No se puede pensar de otra forma. No se puede llevar a otro pensamiento. No se puede pensar más allá de esto. Siempre todo tiene que coincidir con la Escritura. Entonces no iba a falsear su verdad. Y dice, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Es decir, no lo voy a cambiar. Si yo soy único, seguiré siendo único. Si soy solo, seguiré siendo solo. Por eso en Isaías 43, que también es un texto mesiánico, dice el verso 11, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y hay una firma, yo Jehová, y además de mí no hay quien salve. Yo anuncié, yo salvé, y conmigo no hubo Dios extraño o ajeno. Eso es lo que dice el texto. Entonces, eso no se puede falsear. No se puede cambiar, no se puede mudar eso. Pero cuando nosotros leemos el por qué el Señor oraba, vamos a ver que coincide literalmente con lo que dice aquí. Vámonos por favor a Lucas capítulo 24. Verso 44. Y les dijo, Lucas 24, 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas
y en los salmos. Era necesario que se cumpliese ¿qué? Todo o una parte. Ahí dice todo lo que está escrito de mí. Pregunto, según los profetas, ¿Jesús es Dios o no es Dios? Amén. ¿Sí o no? ¿Es Dios o no es Dios? Claro que sí. Si nosotros miramos aquí mismo en Lucas capítulo 1, versos 16-17, vamos a encontrar allí que Jesucristo es el Dios de Israel. Lucas 1, 16-17. Leámoslo. Vamos a leerlo. Y por eso se cumplió todo lo que estaba escrito de él. Lucas 1, 16-17. Leamos desde el verso 13. Este es el anuncio del ángel a Zacarías, padre de Juan. Dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Delante de quién iba Juan? ¿Iba delante de Dios o no? ¿Y quién era ese Dios? Jesús. ¿Y quién es el Dios de Israel? Jesús. En el Antiguo Testamento, ¿cómo le llamaban? Jehová. Y ese es el único Dios. No hay otro además de él. Y es el Padre. Primer libro de Crónicas 29:10. Léalo. ¿Alguien que me ayude allí? El Dios de Israel es el Padre. Primer libro de Crónicas 29:10. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo: David, bendito sea tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Entonces, el Dios de Israel, ¿quién es? El Padre, ¿sí o no? Y Lucas nos está diciendo que Jesús es el Dios de Israel, al cual Juan iría delante de él a preparar o preparando su camino. Entonces, por eso Jesús es Dios. Y no es cualquier Dios, es el único Dios, porque además de él no hay Dios arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Por eso en Lucas 13:23 Jesús se llama a él mismo Padre. En Lucas 13:23 Jesús se llama a él mismo Padre. Léalo, ¿quién lo lee? Lucas 13:23. Por eso él dijo: vine a cumplir todo lo que está escrito. ¿De quién? De mí. ¿En dónde? En la ley, los salmos y los profetas. ¿Qué dice Lucas 13:23? Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos, entrad por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y él respondió: os dirá: no sé dónde sois. No sé de dónde sois. No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti: hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Ya, démoslo ahí. Señor, Señor, ábrenos. El Señor les dirá: no sé de dónde sois. Pero ¿quién? ¿Cómo es que se hace llamar él allí? ¿Cómo es que se hace llamar? ¿Cómo? El Padre de familia. ¿Por qué es el Padre de familia? Porque es el Dios de Israel, y el Dios de Israel es el único Dios, y es ese Dios que vendría, el que vendría a salvarnos. Isaías 33:22 dice: Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Ese es el que vendría a salvarnos. Por eso 33:22. Isaías 35:2 y 4 dice: ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Isaías 35:2 y 4.
Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Decía a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, Dios mismo vendrá en persona y os salvará. Entonces, por eso Jesús es Dios. ¿Cuál Dios? El único Dios. Por eso Pablo lo llama el único Dios, como lo leímos, 1 Timoteo 1, del 15 al 17. Judas, verso 25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea honor, gloria, poder, potencia, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Jesús, en cuanto a su divinidad, ¿es quién? No Dios, el único Dios, el Dios de Israel, el cual es el Padre, el único Dios, ¿sí? Pero como leímos allí, Jesús vino a cumplir ¿qué? Todo lo que estaba escrito ¿de quién? ¿De quién? De Él. ¿En dónde? En la ley, los salmos y los profetas. Ahora, en la ley o en los salmos sería llamado hijo de hombre. A ver, volvamos, para que no nos descuidemos. En la ley o en los salmos, Jesús sería llamado el Hijo del Hombre. Salmo 80. Como Dios vemos que es el único Dios, el Padre, y por eso la Biblia lo llama Dios, el único Dios, y lo llama Padre. En el Salmo 80, vamos a mirar por qué Jesús es llamado el Hijo del Hombre. Salmo 80, verso 17 dice, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo de Hombre, que para ti afirmaste. ¿Por qué Jesús es llamado Hijo de Hombre? ¿Será que Dios es hombre? ¿Por qué Jesús es llamado Hijo de Hombre? Porque sí va a ser hombre. ¿Por qué? Por su humanidad. Al venir descendiente ¿de quién? ¿De quién? De los patriarcas. De los patriarcas. Entre ellos de la descendencia directa ¿de quién? De David. Por eso es llamado Hijo de Hombre o el Hijo del Hombre. ¿Sí? Como el Hijo del Hombre o como descendiente de la casa de David, Jesús tenía que orar. No debía, tenía. Porque la Biblia puede ser quebrantada o no. ¿Puede ser quebrantada la Biblia, la Escritura? No, ni aún Dios mismo la quebrantaría, porque recuerde que Él lo dijo, no falsearé ¿qué? Mi verdad, ni mudaré lo que ha salido ¿de qué? De mis labios. Y en la palabra de Dios dice, tú oyes la oración, a ti vendrá ¿toda qué? ¿Pero qué significa esa carne? Hombre. Tú oyes la oración y a ti tiene que venir todo qué? Todo hombre, ¿a qué? A orar. A orar. Y la Escritura no puede ser quebrantada. Y Jesús al ser un hijo de hombre, y eso lo dice aquí, ya leímos el Salmo 80, 17. Jesús al ser un hijo de hombre, es decir, en la humanidad tenía que cumplir la Escritura, y la Escritura dice en el Salmo 65, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, a ti se pagarán los votos, tú oyes la oración, a ti viene toda carne. En la Biblia de traducción textual, no sé quién tiene una Biblia de traducción textual, se me olvidó traer la Biblia, traducción textual, pero ¿qué dice allí? No, la traducción actual. Lenguaje actual. A ver, vamos a ver qué dice allí. ¿Biblia todo? No, ¿No? una aplicación. ¿Biblia todo?
Vamos a ver, vamos a escuchar cómo dice esa Biblia, la Biblia del lenguaje actual. Aquí dice carne. Entonces cualquiera puede decir, no, pues no se refiere a un ser humano. No, el término aquí en griego es sars, que significa ser humano. Tú oyes la oración, pero a ti debe venir todo ser humano. Todo ser humano debe venir a ti. Y pregunto, Hebreos, ¿cómo dice que Jesús hacía oraciones? Rogativas y oraciones. ¿En qué momento? ¿Ah? A ver, ¿quién me dice? En el libro de Hebreos dice que Jesús oraba, pero ¿cómo oraba? A ver, los lectores de la Biblia. ¿Cómo oraba Jesús? Libro de Hebreos, vamos a ver. A ver. Dice el libro de Hebreos, bueno, aquí no, ahorita no lo dice aquí, capítulo 5, verso 7. 5, 7. Ahí lo podemos leer. ¿Qué dice? ¿Cristo oraba cuándo? Súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, puesto a causa de su temor reverente. ¿Cristo oraba como en los días de qué? De su carne. ¿Por qué? Porque Él vino a cumplir todo lo que estaba escrito de Él. ¿En dónde? ¿En dónde? En los salmos, en la ley y los profetas. Y nos dice el Salmo 65, verso 2, tú oyes, oh Dios, la oración, y a ti vendrá todo ser humano. Entonces todo ser humano tenía que orar. La pregunta es, ¿Jesús era un hombre o no era un hombre? ¿Sí era un hombre? ¿Sí? ¿Completamente? ¿O no? ¿O no fue llamado hombre nunca? ¿Sí o no? Entonces aquí dice que él oraba, ¿cuándo? Y Cristo en los días de su carne, es decir, en los días de su humanidad, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar. Es decir, oraba como hombre. ¿Para qué? Para cumplir lo que dice la Escritura. Tú oyes la oración y a ti vendrá todo ser humano. Sencillo. ¿Por qué Jesús oraba? Ah, sencillo. Jesús nunca dejó de ser el único Dios. Jesús nunca dejó de ser Dios. A pesar de su humanidad, Él no dejó de ser Dios. Siempre fue Dios. Por eso Pablo dice, Jesucristo es el mismo, ¿cuándo? Hoy. ¿Cuándo más? Ayer. ¿Cuándo más? Por los siglos de los siglos. Amén. Él nunca dejó de ser Dios. Pero a pesar de que Él es Dios, tuvo que cumplir lo que dice la Escritura, porque la Escritura no se puede quebrantar, ni aun Dios la puede quebrantar. Por eso dice el Salmo, dice allá el Salmo 89 que lo leímos, no falsearé mi verdad, ni mudaré lo que ha salido de mi boca. A pesar de que Él estaba en la carne, tenía que cumplir la Escritura, cumplir lo que dice el Salmo 65. Tú oyes la oración y a ti vendrá todo ser humano. La Escritura no puede ser quebrantada. Juan capítulo 7, leamos allí. Vamos a leer Juan 7, 45 en adelante. Leamos. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esto les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás que, jamás hombre alguno nos ha hablado como este. Entonces, ¿Jesús era hombre o no? Y como hombre tenía que orar o no. Tenía que orar. ¿Por qué? Porque tenía que cumplir la Escritura. ¿Sí o no? Capítulo 9.
el verso 11 dice, respondiendo él y dijo, aquel hombre llamado Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Aquel hombre, y la Biblia dice que todo hombre tiene que venir ¿a quién? ¿En qué manera? En oración. Todo hombre. O sea, en este caso, todo hombre, estamos hablando del pueblo judío. ¿Sí? Y él como judío, para cumplir las escrituras, tenía que venir a orar. Sencillo. Cumplió las escrituras. Sencillo. En Isaías 53, verso 12, también nos dice allí, recuerde que Jesús dice, he venido a cumplir lo que está escrito de mí en la ley, los salmos, los profetas. Isaías 53, verso 12. ¿Quién lo lee? Ahí también dice que el siervo, habla del siervo de Jehová. ¿Quién es el siervo de Jehová? ¿Quién es? Jesús es el siervo de Jehová, ¿sí o no? El Cristo es el siervo de Jehová, ese hombre. ¿Qué dice allí? Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y orado. Orado. ¿Por quiénes? Y no lo hizo él. No lo hizo. Oró. Entonces, ¿por qué Jesucristo, siendo Dios, el único Dios y Padre, oraba? ¿Por qué? Nunca dejó de ser Dios. Nunca dejó de ser el único Dios. El Dios de Israel nunca dejó de serlo. Pero es que la Escritura no puede ser quebrantada. Ni aún Dios quebranta la Escritura. Siendo Él el dador de la Escritura, ni aún Él mismo la quebranta. Y por eso, al cumplir las Escrituras, tuvo que cumplir ¿qué? Él oraría. Si se cumplió lo que dice que Dios se manifestaría como ser humano, y eso se cumplió, por tanto el Señor mismo les dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Si se cumplió eso, también se cumpliría que Jesucristo en los días de su carne, para cumplir lo que dice la ley, los salmos y los profetas, tendría que orar. Por eso oró. No necesitaba de orar, ¿o sí? ¿Necesitaba Dios de orar? Pregunto. ¿Necesitaba Dios de orar? ¿Ah? Pero ¿necesitaba Dios de orar? ¿Como Dios necesitaría orar? ¿Ah? No. Pero para cumplir la Escritura lo tuvo que hacer. Ahora, entonces, ¿por qué llamó a Dios Dios? Siendo el Dios. ¿Por qué lo llamó Dios? ¿Hasta aquí vamos claros o no? ¿Vamos claros? ¿Sí vamos claros? ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? Él nunca dejó de ser el único Dios. Nunca. Nunca. Por eso Pablo dice, de los cuales, según la carne, vino el Cristo, hablando de los patriarcas. ¿Pero quién es? Dios, que está por encima de todas las cosas. Ese es Jesús, Dios. Pero vino de los patriarcas. ¿No? Pero ¿por qué llamaría a Dios su Dios y Padre? ¿Por qué lo llamaría? ¿Quién me responde? A ver. ¿Quién me responde? Entonces, ¿por qué llamó a Dios Dios? ¿Por qué? Sencillo. Lo mismo. Cumplió las Escrituras. Sencillo. No, la explicación no es otra. La explicación es la misma. Él vino ¿de quiénes? De los patriarcas, ¿sí o no? Y en Hechos capítulo 2, podemos leer esto, Hechos 2. Hechos 2, verso 29, Pedro dice esto: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento, subraye eso, con juramento, Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a qué, a la carne, levantaría ¿quién?
para que se sentase en su trono. Ojo, en cuanto a qué? Hechos 2, 29, 30. Hechos 2, 29, 30. Ojo, lo que dice allí. Entiendan bien lo que dice allí. En cuanto a qué? A la carne. ¿A qué se refiere? En cuanto a la humanidad. En cuanto a su humanidad. ¿Vendría quién? El Cristo. En cuanto a su humanidad, ¿vendría quién? El Cristo. Y es así en cuanto a la humanidad, en cuanto a esa promesa que Dios le hizo a David, es que Jesús llama a Dios su Dios y Padre. ¿Dónde está eso? ¿Dónde lo podemos encontrar? Donde el Cristo llamaría a Dios su Dios y Padre. ¿Dónde lo podemos encontrar? A ver, segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 12. Eso es lo que está diciendo aquí Pedro. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo. Allí está el juramento que Dios le hizo a David. En cuanto a la carne vendría el Cristo. Y allí vemos que el mandamiento que hay allí es que ese hijo de David le diría esto a Dios. Primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 12. ¿Quién lo encontró? Segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 12. ¿Quién lo encontró allá? ¿Lo encontró? A ver, pues léalo. Perdón. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Ahí está, eso lleva como título, ¿cómo es el título que lleva allí? Pacto de Dios con David, es lo que dice Pedro. Es lo que dice Pedro. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, Dios le prometió con juramento que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría ¿a quién? Al Cristo. Ahí está el pacto de Dios con David. Pero dice, ahora, cuando tú duermas y seas reunido, le dice Dios a David, cuando tú duermas y seas reunido con tus padres, yo levantaré después de ti. ¿Uno de quién? De tu linaje, de tus entrañas, y afirmaré su reino. Yo le seré al ¿qué? Padre. ¿Y él me será a mí qué? Ahora, ahí está la explicación por qué Jesús es hijo de Dios. Jesús no es hijo de Dios en cuanto a su naturaleza divina. Jesús es hijo de Dios en cuanto a que era descendiente ¿de quién? De David. Yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Entonces, ¿por qué Jesús llamó a Dios Padre? Ah, hermano, venga amigo, ¿por qué Jesús llamó a Dios Padre? ¿Por qué? Ah, porque él tenía que cumplir las escrituras de la ley, los salmos y los profetas. En esas escrituras nos dice que Él es el único Dios y por eso fue llamado Dios, el único Dios, el Dios de Israel. Pero como Dios ni Él mismo puede quebrantar las escrituras, y Él, sabiendo que le había jurado a David que de su descendencia en cuanto a la carne, en cuanto a su descendencia, su humanidad levantaría al Cristo, por eso, según lo que dice 2 de Samuel 7, del 12 al 14, dice, le dijo Dios a David que Él levantaría de su descendencia, de su linaje, de sus entrañas, uno que le sería a Dios, ¿a él por qué? Por padre, y él sería a él por hijo. El Salmo 89 también nos dice lo mismo, vamos a leerlo. Salmo 89, el verso que leímos, Dios no iba a quebrantar esto.
No falsearé mi verdad ni mudaré lo que ha salido de mis labios. También lleva como título Pacto de Dios con David. Salmo 89, verso 25. Mira lo que dice aquí. Salmo 89, verso 25 dice: Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. ¿El qué? ¿Quién lo lee? ¿Quién sigue allí? A ver, ¿qué sigue allí? Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Vuélvalo a decir. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Ajá. ¿Él me qué? Él me clamará, Él me dirá, Él orará, Él me rogará. Mi Padre, ¿a quién se está refiriendo con ese Él? ¿Pero como qué? Como el hijo de David, como el descendiente de los patriarcas, como el descendiente de David, como el que salió de los lomos de David, como el hijo del hombre que Dios afirmó para él. Por eso dice, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Por eso cuando se encuentra con María y le dice, María, no me toques, ve y dile a mis hermanos, ¿subo a quién? A mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. No lo estaba haciendo ni estaba afirmando que él era otra persona divina. Estaba cumpliendo ¿qué? Las escrituras. Y la escritura no puede ser quebrantada. No se puede quebrantar la escritura, ni Dios mismo la puede quebrantar, no se puede, mucho menos nosotros. Si nosotros comenzamos a dar interpretaciones privadas acerca de los hechos, de los dichos, de las proezas del Señor, entonces entramos a algo que se llama apostasía. Jesucristo nunca dejó de ser el único Dios, nunca dejó de ser Dios, nunca lo hizo, pero era necesario que orase, sí. ¿Era necesario que llamase a Dios su Dios y Padre? Sí. ¿Por qué? Porque estaba regido ¿a qué? A las Escrituras. No más. No expliquemos nada más de eso. Cuando nos pregunten, hey, ¿usted es pentecostal? Sí, yo soy pentecostal. Entonces usted está errado. ¿Ustedes por qué? Ustedes no creen, como le dicen a vos. Es que ustedes no creen en el Hijo de Dios. Nosotros creemos en el Hijo de Dios. Es que ustedes desechan al Padre. No, nosotros no desechamos al Padre, sino que Jesucristo es el único Dios que se hizo hombre, y al serse hombre se hace hijo, pero nunca dejó de ser el Padre, porque el mismo Isaías dice, al verle, le dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Como hombre tenía que cumplir las escrituras. Como Dios sigue siendo el único Dios. Dios no subiría a Dios. Dios no oró a Dios. Dios no necesita de otro Dios, porque entonces no sería el Todopoderoso. ¿Ustedes se pueden imaginar un Dios todopoderoso necesitando de otro Dios todopoderoso? Un Dios que necesite de otro Dios para hacer las cosas sería un Dios limitado, no sería todopoderoso. El Dios nuestro, el Dios de la Biblia, el Dios de los apóstoles, el Dios de los profetas, es el único Dios que se hizo hombre por amor a los hombres para salvarnos. Entonces, cuando le pregunten, mi hermano, cuando le pregunten a usted como pentecostal, porque a mí, la verdad se los digo, es un privilegio, es un honor ser pentecostal, es un honor ser de la iglesia del nombre. Habiendo yo sido trinitario y habiendo sido llamado a esta iglesia, yo de aquí, de la iglesia del nombre, no me voy. No me voy. No cambio la iglesia por nada, ni por nadie, no la cambio. Estoy feliz. ¿Y sabe qué tenemos que hacer nosotros, hombre? Pues explicarle al mundo esto. A mí me va a pesar. Ayer esta señora se me arrima a evangelizarme y a hablarme de todo esto. Y cuando le comienzo a hablar acerca del misterio de la piedad, de quién era Jesucristo y por qué Jesucristo oraba y por qué Jesucristo hacía esto, esa señora lo que hizo fue
enojarse. Pero ¿por qué se enoja? Venga, si usted comienza a evangelizarme a mí, comenzó a evangelizarme y después yo vengo a ofrecerle lo que yo sé y se comienza a enojar que porque nosotros negamos. No, nosotros no negamos. Nosotros confirmamos la Escritura. Las palabras que el Señor dijo las confirmamos. Entonces, mis hermanos, cuando comiencen a ustedes a preguntarle esto, aquí está. Les voy a pasar aquí el material. Ahí está el material escrito. Lo leen, lo aplican. Papito, si le dices al papito que te lo preste. Por acá hay otro. Otro. Lo leen, lo aprenden, que vamos. Por acá, ¿ya leyeron allá? ¿Atrás? ¿El tuyo? Yo lo tengo en la casa. ¿Usted es hijo de ellos? Sí, entonces ahí comparten. ¿Atrás ya tienen? ¿Ya? Bueno, quedaron 3 para los... Estos 3 son para la gente que estamos allá en el barrio evangelizando. El que no vino, él la perdió. El que no vino, la perdió. Bueno, ¿alguna duda aquí? Vamos a... Momento de dudas, de preguntas. Es bueno no irse con la pregunta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Entonces ya sabemos por qué Jesús oró. ¿Cómo debemos empezar? ¿Cómo empezar esa conversación con una persona que nos diga, bueno, ¿y por qué Jesús llamó a Dios? Si Jesús es Dios, como ustedes dicen, ¿no? Porque ustedes dicen que Jesús es el único Dios. Y para ustedes no hay otro Dios sino Jesús. Pero entonces, ¿por qué Jesús llamó a Dios? Dios y Padre. Ah, bueno. Lo primero que tenemos que hacer es decirles, no podemos pensar más allá de lo que está escrito. Tenemos que hablar solamente lo que es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios dice que Dios es uno porque es un Dios único y absoluto. Y ese Dios único y absoluto es Jesucristo. Y se lo mostramos por la Biblia. Es único y absoluto Jesucristo. Él es el Dios de Israel, el único Dios, el cual es el Padre. Se lo mostramos por la Biblia, el Dios que había de venir. ¿Y por qué oró? Ah, porque él dice que la escritura no puede ser, ¿qué? Quebrantada. Y ni él mismo la iba a quebrantar, porque el Salmo lo colocó en el Salmo 89, dice, no falsearé mi verdad, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Y dice que todo ser humano, sin excepción, tenía que orar. Y Hebreos capítulo 7 fue que leímos. ¿Cuál fue el texto? 5:7 dice que Cristo oraba ¿cuándo? En los días de ¿qué? De su humanidad. Sencillo. No oraba porque necesitaba orar. No oraba sino porque vino a cumplir lo que estaba escrito de él en la ley, los salmos y los profetas. ¿Y por qué llamó a Dios entonces Dios si es el único Dios? No, es que la Biblia dice que es el único Dios. Pablo lo dice, Judas lo dice. La Biblia habla de que Él es Dios, el Dios que está por encima de todas las cosas, que habla que es el único Dios y no hay otro Dios además de Él. Pero llamó a Dios, ¿sabe por qué lo llamó Dios y Padre? ¿Por qué? Porque dice que cuando viniese la promesa a David, que de su descendencia levantaría uno llamado el Cristo para que se sentase en su trono. Dice, Él me llamará, me clamará, me dirá, me orará. Mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo le seré a Él por Padre, Él me será a mí por Hijo. Por eso la expresión Hijo de hombre, Hijo de Dios. Todo eso se refiere a Jesucristo en su humanidad, como el descendiente de David. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Nada? ¿Dejamos aquí entonces? Oramos y nos quedamos para el culto. ¿Qué hora son? ¿Alguna pregunta? ¿O les hago yo la pregunta? El que no quiera hacer preguntas, yo le hago la pregunta. A ver. ¿Sí? Se apagó esto, ¿ves? Me tenía hablando duro. La batería.
¿Cómo? Ya le enseñaba uno, pero no se lleva una explicación como la que estamos viendo ahora. Porque a uno le enseñan, ¿no? Los pastores o a veces, esto es así, pero no como está explicado ahora, como lo Ya. tenemos explicado. ¿Usted, hermano? Lo que dice el hermano es muy, digamos lo que dice el hermano Hernán, digamos, uno recibe la palabra y llega a otros hermanos, pero nunca pues hemos tenido como el detalle de llegar al texto, cómo llegar con el texto, con la palabra, decir, vea, se puede explicar, pero de esta forma, aquí está la palabra, aquí está escrito de esta Ya. forma. Por eso les dije yo a ustedes, a ver, les dije a los hermanos del grupo de evangelismo, a la directiva de evangelismo, les dije, una cosa es leer la Biblia y otra cosa es escudriñarla. La Biblia no se lee. El que lea la Biblia está perdiendo el tiempo. La Biblia no se lee. La Biblia se escudriña. Es el único libro que merece un estudio profundo de lo que se dice. El Nuevo Testamento es simplemente el cumplimiento del Antiguo Testamento. Usted todo lo que tiene en el Nuevo Testamento, todo es una profecía cumplida en el Antiguo Testamento. Sencillo, ¿quieren usted entender el Nuevo Testamento? Hágalo así, escudriñelo, búsquelo, la profecía del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Pablo dice, porque el que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿a qué se refiere? El que invoque el nombre del Señor será salvo. Señor Jesús, ya fue salvo. ¿A qué se refiere? El que invoque a Jesús, ¡ay Jesús! Ya fue salvo. ¿A qué se refiere? ¿Ah? Sí, pero ¿a qué se refiere Pablo? Bueno, se los dejo de tarea para la próxima. Listo, bueno, hermano, vamos a orar entonces. Espero que les haya gustado esta capacitación. Espero que les haya gustado. Ahí tienen la guía. Esta guía es completamente gratis. Es gracias al pastor y la junta local que nos han facilitado pues poder darles a ustedes la guía. Pero la guía no es para guardarla, ¿no? Es para estudiarla. Estudienla. Que sea un poquitico que nos quede, pero imagínese que usted vaya por ahí evangelizando y se encuentra una persona, un testigo de Jehová, cualquiera. Vean, mis hermanos, quitémonos esto de la mente, que esas personas no necesitan de Dios, que ya son cristianos, no. Venga, papi. Que saquémonos de la mente que a ellos no hay que hablarles, porque muchos de nosotros a otra persona que sea de otra congregación no le hablamos. No, necesitan conocer la verdad. No tienen la verdad, necesitan conocerla. Y no importa que nos insulten, pero esa es la conocer. La señora que le decía yo el día de ayer, después de que se enojó se largó a insultarme. Y le decía, pero venga, ya me está insultando. Pero no me hable más. Le venga, pero va a terminar diciéndole una cosa. La Biblia dice que Dios es uno y no hay otro además de él. Y la Biblia dice que Jesucristo es el único Dios, se lo mostré. La Biblia dice que el que no crea en Jesús, ¿quién es él? Si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y recuerde que el bautismo es en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Por lo tanto, mi señora, qué pena me da decirle esto, pero usted no tiene la verdadera, no, usted no es salva. Apenas me miraba así. Qué pena, pero usted no es salva. Me da mucha pena decírselo. No es salva, pero hay que hablarle la verdad. ¿Ya? Y lo primero que hizo ella fue interrogarme sobre esto. Si Jesús es el único Dios como ustedes dicen, entonces ¿por qué oraba? ¿A quién oraba? ¿Por qué? Ah, bueno, ¿no? Ahí se les dice. Bueno, oremos, mis hermanos, y agradezcamos al Señor Jesús por esta capacitación. Señor Jesús, amado Dios, gracias te damos, Señor Jesús.
por permitirnos, Señor Jesús, capacitarnos, mi Dios, en esta tarde, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Permite, Señor, que por medio de estas capacitaciones, Señor Jesús, crezcamos, mi Dios, en tu sabiduría. Crezcamos, Señor Jesús, para poder llevar este mensaje de salvación a millones de personas, Señor Jesús. A muchas personas, para gloria y honra de ti, Señor Jesús. Muchas gracias, mi Dios. Amén y amén.